Hola, bienvenidos, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a esta serie de formaciones en línea sobre la alimentación sostenible en el turismo, ofrecida por el programa de turismo sostenible de la red One Planet. Muchas gracias a todos por el interés y por conectaros. Si han seguido esta serie de formaciones en línea, sabrán que ya hemos impartido 4 talleres sobre alimentación sostenible en el turismo en inglés, en las que hemos hablado de fundamentos, de compras, de comunicación con los clientes y de la gestión de los residuos. Si no pudieron asistir a estas sesiones anteriores, nos complace informarles de que las grabaciones y las presentaciones están todas disponibles en las páginas web. Después mostraremos los links. Me llamo Virginia Fernández Trapa, soy responsable de programas en el Departamento de Desarrollo Sostenible del Turismo de la OMT y tengo el placer de facilitar la sesión de hoy. Vamos a dar un breve resumen sobre el programa. Comenzaremos con las palabras de apertura de nuestra compañera Clara Randulfe Sánchez, es consejera del Gabinete del Secretario de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Como sabéis, la Secretaría de Estado es nuestro colíder en la implementación del programa de turismo sostenible de One Planet. A continuación tendremos una introducción al programa conjunto sobre alimentación sostenible en el que colaboramos con otras agencias de Naciones Unidas y que proporciona el contexto para llevar a cabo estas formaciones, estos talleres. Y por último pasaremos a la formación propiamente dicha sobre alimentación sostenible en turismo, donde hablaremos de cómo los hoteles y los restaurantes pueden hacer su oferta gastronómica más sostenible. Tocaremos temas tales que las compras sostenibles, la preparación de menús, comunicación con huéspedes, reducción de residuos y esperamos aportar claves y recomendaciones prácticas. Perdón. La última parte de la sesión la dedicaremos a una ronda de preguntas y respuestas. Para garantizar el buen desarrollo de la sesión, por favor, tengan en cuenta que los micros y las cámaras están desactivados, ya que estamos en una formación en línea, no necesariamente en un webinar al uso, donde suele haber paneles más interactivos. No obstante, no duden en enviar sus preguntas a través del chat durante toda la sesión. Intenten indicar qué organización es la que pregunta para que podamos así presentar mejor la pregunta a nuestro facilitador. Vamos a tratar de abordar el mayor número de preguntas y tengan en cuenta, por favor, que la sesión se está grabando y si se quedan con nosotros suponemos que están de acuerdo, que tenemos su consentimiento para difundir la grabación. Así que sin más dilación vamos a iniciar la sesión con las palabras de bienvenida del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Clara, tienes la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Clara, te escuchamos bien. Sí, muchas gracias. Pues nada, darles la bienvenida a este seminario. Esperamos que resulte de su interés. Como representante en esta ocasión de la Secretaría de Estado de Turismo a la que pertenezco y también como parte del programa de turismo sostenible One Planet, junto con Francia y la propia OMT, pues estamos altamente implicados en esta cuestión y estamos encantados de participar en este webinar. Además, intentamos comprometernos, estamos comprometidos, intentamos alinear a nivel destinadas a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 y nos complace muchísimo estar aquí y poder discutir acerca de este tema. Como introducción, yo simplemente subrayar un par de cuestiones y luego dar un ejemplo que dentro de la AGE considero que es paradigmático en el ámbito alimentario y de la gestión de residuos. Primero, como comentario general,
señalar la estrecha relación que existe entre turismo e industria alimentaria. Como todos saben, el sector turístico depende en gran medida de las actividades de servicios alimentarios, pero además representa importantes oportunidades de negocio para la industria y todos los actores que trabajan en las cadenas de suministro. Es importante, cuando nos referimos a cadena de suministro, tener claro que la sostenibilidad tiene que estar presente en toda la cadena, desde el momento de la producción hasta el momento del consumo. Y, por lo tanto, el puente entre producción agrícola sostenible y consumo turístico sostenible se basa en que toda esta cadena de suministro de alimentos sea eficiente, funcione conforme a parámetros de sostenibilidad desde su inicio hasta su fin. Solo así conseguiremos una industria de turismo de futuro que gire sobre la sostenibilidad. Con carácter general, me gustaría señalar que desde la Secretaría de Estado de Turismo existen medidas en la actualidad, como la destinada a la financiación de proyectos de eficiencia energética y economía circular en empresas turísticas, pero me gustaría bajar más al detalle y, con carácter específico, destacar el ejemplo de Paradores de España en este ámbito. Paradores, desde hace años, ha venido colocando la sostenibilidad en el centro de su negocio. Y simplemente les daré unos breves ejemplos. Por un lado, en línea con el objetivo, con los ODS, con el objetivo número 12, está llevando a cabo prácticas para reducir la generación de residuos y promover su reutilización, y además todas estas prácticas están recogidas tanto en su plan de sostenibilidad como en los compromisos asumidos dentro de la política de responsabilidad social corporativa. Pero, como les decía, yendo más a la práctica, ¿esto en qué consiste? Pues, por un lado, reducir el uso de materia prima, los residuos y los desperdicios, y ajustar la oferta real a las expectativas del cliente de una forma que sea rentable. Si, por ejemplo, la gestión de materias primas se lleva a cabo a lo largo de toda esa cadena, o se intenta hacer, pues empezando por los procesos de compra, recepción de producto, siguiendo por la producción, elaboración, adecuación de los alimentos ofertados, por ejemplo, en el desayuno, buffet a la carta, y reduciendo compras y stocks, tanto de víveres como de bebidas, aprovechando las materias primas existentes para hacer segundas elaboraciones en otros tipos de entradas, aperitivos que se ofertan dentro de los establecimientos, inventario de productos, en fin, no me quiero extender. En segundo lugar, desde hace años también Paradores anima a sus clientes a llevarse a casa la comida que no ha terminado de consumir en sus restaurantes, y para ello se ponen a su disposición envases biodegradables y compostables, fomentando, por tanto, la economía circular. Y, por último, también Paradores tiene un convenio de colaboración con la Red Española de Compostaje y está implantando, que yo no sé si alguno ya ha podido observarlo in situ, pues en algunos paradores una zona para elaborar su propio compost con el residuo orgánico que se produce en sus instalaciones. En fin, esto es lo que quería señalar, grosso modo, y luego, yendo al ejemplo de Paradores, que me parecía interesante desde el departamento en el que presto servicios. Y luego, para terminar, no me gustaría terminar sin aludir a que todo ello, pues, ayuda a todo ello la capacitación y los esfuerzos en formación de los profesionales del sector, para que toda la cadena funcione y para que los conocimientos en sostenibilidad puedan estar presentes a fin de lograr el ansiado cambio en el sistema, y lograr un sistema más sostenible y sobre todo más resiliente. No me extiendo más. Hasta aquí mi intervención, y sin más les deseo un fructífero, interesante y muy provechoso seminario web. Muchas gracias, y le paso la palabra de nuevo a Virginia. Muchas gracias, Clara, por tu intervención y, por supuesto, gracias por el apoyo que recibimos de la Secretaría de Estado para implementar las actividades de
de One Planet. Gracias. Gracias. La sesión de hoy, compañeros, forma parte de los resultados de un programa conjunto que tiene un título bastante largo: Promoción de patrones de consumo y producción sostenibles de alimentos a través de herramientas integradas, promoción y acción de múltiples partes interesadas. Largo. Es un programa que cuenta con el apoyo fiduciario de múltiples socios para apoyar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, y este fondo está directamente relacionado con las actividades de One Planet, que, como saben, es una red que trata de apoyar la implementación del ODS 12. Colaboramos con las agencias de ONU que pueden ver en la diapositiva, el PNUD, el PNUD y la FAO, y principalmente hay dos componentes en este proyecto. Un primer componente que trata de apoyar a gobiernos para que aborden los problemas de sistemas alimentarios, y un segundo componente que trata de apoyar el vínculo entre los sectores turístico y alimentario. La comida, la gastronomía, es un elemento clave de la experiencia turística, como sabemos y como bien ha dicho Clara, y un factor diferenciador de los destinos. Además, representa un punto de entrada para la circularidad y un punto de entrada, digamos, para la transformación de las operaciones turísticas a través de compras sostenibles, menús sostenibles, consumo sostenible, reducción de residuos. Y por último, también representa, por supuesto, una estrategia de acción climática muy importante y que conecta también con el trabajo que estamos realizando en el marco de la Declaración de Glasgow sobre la acción climática en turismo. Como parte de este programa tenemos, bueno, por supuesto, la formación a la que están asistiendo, pero también hemos habilitado un repositorio de herramientas y recursos relacionados con la gestión sostenible de los alimentos, que les invito a visitar. Entre los materiales de este repositorio se encuentra el Manual de Alimentación Sostenible publicado por Futuris, que es nuestro socio para estos seminarios. Futuris es una ONG alemana, es de hecho la iniciativa de sostenibilidad del sector turístico alemán, y sus miembros son turoperadores, hoteles, destinos que defienden la conservación del patrimonio y el desarrollo de un futuro sostenible para nuestro sector. La comida sostiene la vida, sin comida el ser humano no puede sobrevivir, y la producción de alimentos sostenibles es necesaria para mantener el suministro de alimentos en el mundo, con una población creciente. Al mismo tiempo, como decía, la comida, la gastronomía es una parte muy importante de la experiencia turística, y por lo tanto tenemos que fomentar que los negocios turísticos puedan proporcionar su oferta culinaria de una forma sostenible. Vamos a tratar los componentes más importantes de las cadenas de valor de restauración turística, y esperamos que el seminario sirva para, bueno, pues para apoyar una gestión de la alimentación de una forma más holística, y que asegure el futuro éxito de nuestros negocios de una forma sostenible. Así que vamos a comenzar con la formación. Nuestro formador es José María de Juan Alonso, socio de Coan Consulting, y al que muchos conoceréis. Coan es una consultora especializada en la planificación y comercialización de destinos y productos turísticos sostenibles en todo el mundo desde el año 2000. José María es formador preferente en alimentación sostenible para hoteles y resorts en España y Portugal dentro del proyecto Futuris desde el 2019, y además es muy activo en muchas otras alianzas y proyectos. Así que os dejo con él. José María, gracias por tu apoyo y adelante con la formación. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. ¿Me oís bien? Sí, ¿Se me oye bien? Se te escucha bien, perfecto. Perfecto, muy bien. De todas maneras voy a subir el volumen. Voy a subir el volumen un poquito, así estamos mejor. Muy bien, pues como han comentado ya mis compañeras, tanto Clara como Virginia, en las dos instituciones que colaboran en montar esto, aparte de Futuris, que es donde yo tengo el placer de pertenecer como formador desde hace ya algunos años, y hemos podido impartir esta misma formación de una manera mucho más viva, ¿no? Que siempre es más bonito, presencial en varios hoteles, en Baleares y en Canarias. Y vamos a empezar diciendo, pues, ¿por qué la alimentación sostenible? Pues hay toda una serie de motivos, ¿no? Y la serie de motivos tienen que ver con algunas cuestiones globales. Iremos ahora viendo en primer lugar unas cuantas
cuestiones globales y tendencias, más bien, ¿no? Diría casi mejor todavía. Y luego ya vamos descendiendo a la parte operativa. Lo haremos haciendo un resumen muy resumen, porque como comentaba, esto es algo que forma parte, es un extracto de un curso que dura un montón de horas que hemos dado en hoteles y en el cual, pues gracias a ello, pues hemos aprendido también mucho de todo este componente práctico, ¿no? Lo principal es que al haber un mayor crecimiento de la población, más lo que ha pasado con la pandemia, también se añadiría a esto, ¿no? Hay una mayor preocupación por la salud y por la salud ligada a la alimentación. Eso lleva, hay otra preocupación, que es que el comercio mundial de alimentos sea más justo, pues igual que habéis oído hablar del comercio justo y de la moda sostenible, pues hay un montón de tendencias mundiales que buscan un cierto equilibrio, ¿no?, entre los mercados más desarrollados y los países en desarrollo. En estos países los productores agroalimentarios, como todos los demás, suelen tener condiciones muy duras de trabajo, y luego todas las implicaciones climáticas a las que han hecho también referencia mis compañeras, ¿no? El cambio climático, el gasto de agua, la pérdida de biodiversidad y también todo lo que tiene que ver con la protección de la cultura y las tradiciones gastronómicas locales, que de alguna manera se pierden, ¿no?, si esto no lo estamos haciendo bien. Y por supuesto todo ello tiene repercusión en los turistas. Para los turistas la comida es muy importante y ese consumo de alimentos puede llegar a ser no solamente, como decía Virginia, un sustento de vida, sino convertirse en una experiencia turística memorable que además nos va a ayudar a la conservación, y vamos a ver ahora cómo se hace, ¿no? Siguiente. Simplemente por dar algunos datos de un estudio que se realizó en el marco de Futuris de hace unos años, del año 2018, sobre la demanda de alimentación sostenible por parte de los turistas. Como veis, los porcentajes son muy elevados, simplemente por citar algunos, porque no nos da tiempo a ver todos los detalles. Un 83,9% de los turistas declaran que los alimentos frescos son importantes para ellos, un 39% que prefieren alimentos regionales y un 61% que prefiere alimentación local y un 71% que para ellos esto es una forma de entrar en relación con otras culturas, que en el fondo es lo que tratamos de conseguir. Siguiente. Para poder intervenir en todo ello, como antes han mencionado también mis compañeras, lo que tratamos es de intervenir en toda la cadena de valor, ¿no?, en todas las etapas de la producción de alimentos, que como veis pues entrarían desde todo lo que es la cadena de valor anterior a lo que es la compra, es decir, toda la parte de producción y distribución, y ya cuando entramos en el establecimiento, la compra, la preparación, la presentación, servicio, emplatamiento, que iría aquí todo junto en esta fase, y por último el consumo, ¿no?, y todo lo que esto lleva aparejado. Siguiente. Vamos a entrar en primer lugar entonces en la fase de compra, dando por hecho, como nos estamos concentrando en los aspectos puramente turísticos, evidentemente si entrásemos en todo el enfoque de la agricultura, de la sostenibilidad en la agricultura, pues esto más que un curso, más que un taller, sería un máster. Entonces, por eso vamos a entrar en el componente específicamente turístico, que es la compra, una vez que ya ese producto, digamos, que va a llegar al establecimiento. Siguiente. Y aquí es donde ya empezamos a ver qué aspectos tenemos que tener en cuenta. Pues una cantidad de aspectos que, como decía, cada una de ellas se podría convertir en un curso de posgrado. ¿Qué alimentos podemos utilizar cada temporada? Las implicaciones del comercio justo, de la alimentación orgánica, la huella de carbono que genera todo lo que tiene que ver con la producción y el transporte de alimentos, y también pues, la gestión de los residuos alimentarios también va a generar esa huella de carbono. Lo que tiene que ver con la biodiversidad, que haremos alguna referencia a la biodiversidad de los alimentos, que a veces sufre mucho por la globalización
y, por supuesto, todas las implicaciones que esto tiene, además de los alimentos regionales, en la crisis climática de la que no os tengo que decir nada porque sale en los medios de comunicación prácticamente todos los días, ¿no? Siguiente. Sí, seguimos a la siguiente, como esto ya lo había recalcado hace un momento. ¿Qué es lo primero que podemos decir? Pues lo que vamos a comer, lo que producimos, lo que compramos y lo que consumimos en los establecimientos turísticos, pues al final tiene mucho que ver con esa posible reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y lo que tendría que ver con el cambio climático. Es decir, en el momento en que nosotros, por ejemplo, la producción de vacuno, que es también un referente habitual, ¿no? Cuando se habla de esas grandes extensiones de la Amazonía deforestada para tener ganado vacuno, para producir hamburguesas para medio mundo, pues sí es cierto que esa producción de carne de vacuno de esa forma requiere 20 veces más terreno y emite 20 veces más gases de efecto invernadero que si las proteínas están basadas en las plantas, ¿no? Y en esto influye todo, es decir, en esa gestión en esa emisión de gases de efecto invernadero y esa gestión de lo que sería en este caso la mitigación del cambio climático, influye eso, pero también influyen los métodos de producción, influye el tipo de alimentos que consumimos y, por supuesto, los métodos de preparación, y lo mencionaremos, creo, más adelante, en la que hay una otra tendencia que es la cocina por el clima, también, ¿no? Lo que tiene que ver con la descarbonización de las cocinas, y hay trabajos, estudios e investigaciones y hay maquinaria que se está desarrollando para que el propio cocinado de los alimentos también genere menos gasto de combustibles fósiles y también se vaya, por decirlo con la palabra que más se viene utilizando últimamente, descarbonizando, ¿no? Continuamente oímos hablar de la descarbonización del transporte, la descarbonización de casi todo, pues en este caso sería la descarbonización de todo lo que tiene que ver con la cocina y la preparación de alimentos. Siguiente. Y como vemos es un tema amplísimo. Aquí vemos se ve pequeñito, pero en este caso estamos refiriéndonos a una tabla en la que hablamos, pues, de tipos de alimentos en función de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan, ¿no? Y como vemos, pues algunos casos son tremendos, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la carne de vacuno, que acabo de mencionar, que es infinitamente superior a lo que son toda la relación que vemos aquí, que de otros tipos de alimentos, pero sobre todo porque no tiene sentido ahora citarlos y leerlos uno por uno, es una documentación que vais a tener, que además queda grabada, pero sí insistir en que todo lo que son la carne, los productos lácteos y los pescados y los mariscos son en principio los más intensivos en emisiones de carbono y por eso muchos de los decálogos de esta alimentación sostenible recomiendan, evidentemente, no eliminarlos porque en muchas dietas e incluso en muchas culturas sería imposible eliminar o reducir al mínimo ciertos tipos de alimentos, pero sí buscar un equilibrio que sea más saludable para las personas y para el planeta. Es difícil separar, por lo menos a los que trabajamos en este gremio, es muy difícil separar el componente de lo que es bueno para la persona y es bueno para el planeta, porque además, como veremos después, suele coincidir, ¿no? Siguiente. ¿Qué se puede hacer? Lo primero de todo, claro, esto es muy bonito decirlo, hablar de las tendencias, de los objetivos de desarrollo sostenible, eso es algo que nos dicen mucho a los profesores y a los consultores como yo, dicen todo esto es muy bonito, pero esto es muy utópico, ¿y qué se puede hacer? Pues se pueden hacer muchísimas cosas, siempre hay una respuesta, que es la primera de ellas, tratar de utilizar la mayor cantidad de productos regionales que se pueda, orgánicos también y de temporada. Ya hemos visto lo que dicen los clientes, que quieren una alimentación más saludable, más fresca, más local, más sostenible, reducir el vacuno, reducir los lácteos, reducir los mariscos y tratar de ofrecer más alternativas en función del tipo de cliente, flexitarianas o vegetarianas o
veganas, nos podemos adaptar, y aquí podemos citar además que esto tiene también un componente comercial. O sea, solo en el Reino Unido hay 4 millones de vegetarianos y 3,5 millones de veganos, es decir, prácticamente el 10% de la población del país. Y si de ese país vienen a un país X millones de turistas, como van a algunos de los grandes destinos mundiales, estamos hablando de que hay cientos de miles de personas que tienen esta tipología, este perfil de cliente, ¿no? Evidentemente, tenemos que darles una respuesta y volvemos a lo de antes. Vamos a satisfacerles como clientes, vamos a ser saludables y encima vamos a ser mucho más beneficiosos para el planeta, ¿no? Hay más cosas que podemos hacer. Una de ellas es, sabemos que los invernaderos son muy cómodos para producir todo el año, pero generan también grandes emisiones porque consumen mucha energía. Comprar en la medida de lo posible menos vegetales cultivados sobre todo en invernaderos calefactados, y utilizar una calculadora de huella de carbono que nos permita, porque cada vez hay más clientes además que esto les gusta escucharlo, que nos permita calcular la huella de carbono de una comida, de un evento, de un grupo, de un determinado servicio que hemos dado en nuestro establecimiento, ¿no? Porque es una manera también de concienciarnos nosotros mismos, de concienciar a nuestros empleados y proveedores y también a los turistas, porque por suerte para el planeta y por suerte para todos, supongo, cada vez hay más clientes que se interesan por esto y que les preocupa. No les preocupa solo comer bien, que por supuesto nos preocupa a todos, sino que les preocupa, oye, estos alimentos yo quiero saber de dónde vienen y quiero saber si son ecológicos o no, quiero saber si son sostenibles o no. Como decía, por suerte cada vez hay más clientes que piensan así. Siguiente. Este tipo de compras también protegen la biodiversidad, es decir, y algo que seguro que habéis oído hablar con frecuencia, también basta poner la televisión para que salgan anuncios de alimentos con certificado o con una etiqueta de bienestar animal. Pues, ¿qué quiere decir esto, no? Pues evidentemente esto responde también a una tendencia de la sociedad. Queremos carne, queremos huevos, queremos lácteos, pero no los queremos a cualquier precio. Es decir, si eso implica que haya animales maltratados, hacinados y sufriendo y en transportes penosos, pues no nos interesa. Por eso han aparecido estas leyes, porque hay una preocupación de los organismos públicos, pero también una presión de la demanda, ¿no? Y apoyando especies en peligro, apoyando el bienestar animal, todo esto también estamos ayudando. Y ahí los datos son bastante terribles, ¿no? Fijaros se considera que el suelo, el soil, digamos, hay hasta un movimiento para salvar el suelo a nivel planetario, que un 23% de la tierra global está degradada, se han perdido una cantidad enorme de humedales y 32 millones de hectáreas de bosques tropicales solo en 5 años, y en cuanto a lo que es el mar pues está también muy tocadito, porque la sobrepesca, la sobreexplotación, pues ha provocado que desaparezcan stocks de pesca, que un porcentaje enorme, el 29%, estén sobreexplotados, y sobre todo cuando además mucha de esa pesca se desperdicia, lo que se llama el bycatch, ¿no? La pesca marginal. Para pescar los pescados que queremos, pescamos otros muchos que no nos interesan y que los volvemos a tirar ya al mar muertos, con lo cual pues realmente el coste ambiental de comer pescado, según qué pescado y según de qué manera, es un coste ambiental también que el planeta resiste cada vez peor, y la salud de los océanos también, ¿no? Como vemos, esto no es solo hablar de comida, esto es mucho más, ¿no? Seguimos avanzando. Siguiente. Muy bien, eso. ¿Cómo podemos apoyar esto? Bueno, en algún caso ya lo hemos decidido. Vamos a buscar qué alimentos tienen menos impacto ambiental, qué alimentos tienen alguna etiqueta orgánica o ecológica, buscar esas variedades locales que a veces están en desuso, que a veces son raras, y así promovemos la biodiversidad. Y fijaros aquí este dato, que a mí cuando empecé a formarme como formador de Futuris es uno de los que más me llamó la atención, ¿no? De las cosas que no conocía todavía, que ahí estamos aquí. Si hablamos de que casi 500 000 de especies diferentes de frutas y vegetales en todo el mundo, pero cuando vamos al mercado las que hay son muy pocas. Es decir, la estandarización y la globalización ha generado, entre otras cosas, una uniformidad en los patrones de consumo de alimentos que han hecho pues que esto vaya bajando, ¿no?
Podemos hacer también, además de esa protección de la biodiversidad desde el punto de vista de las plantas, reducir el uso de productos animales y al final todo ello nos lleva a reducir el desperdicio alimentario. Y lo mencionaremos ahora en algún detalle, ¿no? Cuantas mejores compras hagamos, cuanto más locales sean, vamos a tener menos emisiones y vamos a tener también menos desperdicio alimentario. Siguiente. Sin entrar en todos los detalles, nos interesa que sepamos por lo menos un poco qué son estos otros tipos de alimentos de los que estamos hablando, ¿no? En los alimentos orgánicos se trabaja mucho con todo lo que tiene que ver con la autorregulación de la naturaleza. Se procura usar muy poco o nada de energía externa, no usar fertilizantes, que los fertilizantes sean a la vez totalmente naturales y orgánicos, como dice el propio término, que unas plantas protegen a otras, se protegen de las plagas por medio de determinadas plantas que a su vez espantan a las plagas de la planta que a nosotros nos interesa. En todo esto hay una gran sabiduría tradicional y una gran sabiduría científica que además funcionan. Se trata de nutrir siempre al suelo en vez de cargar a la planta de fertilizantes, usar estos protectores naturales y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el bienestar animal, ¿no? Todo esto, además, nos va a ofrecer más salud y nos va a ofrecer que los propios trabajadores, no solo los turistas, en el turismo sostenible nos preocupa tanto el turista como el residente, pues que todo esto le permita a la gente vivir en un entorno mucho más saludable, ¿no? Por decirlo claramente, y respondiendo a esa tendencia que ya hemos visto en la demanda turística mundial. Siguiente. ¿Qué más se puede hacer? Pues en algunos casos orientarnos. Como sabemos, existen no solo etiquetas de bienestar animal, sino otras muchas etiquetas de alimentos orgánicos, de las que aquí ponemos solamente unos ejemplos y que también tenéis en la documentación del manual de turismo sostenible, de alimentación sostenible, perdón, que comentaba antes Virginia Fernández Trapa. Pues hay una cantidad de links a documentación, a informes que se han producido durante ya muchos años, décadas, sobre cómo trabajar con este tipo de alimentos, qué organizaciones existen, cuáles son sus estándares, y todo ello pues nos vuelve a llevar a la pregunta: ¿y qué puedo hacer yo? Pues buscar estas etiquetas. No necesariamente hay que buscar los productos más caros, que a veces es verdad que algunos sí lo son. Tratar de comprar, si que se pueda, de lo que se llama ciclo corto, es decir, comprar directamente de productores locales y, sobre todo, contar que estamos trabajando con productos orgánicos. Por lo que decía antes, ¿no? Si un porcentaje de millones de personas son vegetarianos o veganos, consumen productos orgánicos, productos ecológicos, por ejemplo, pues tenemos que ser muy insistentes. Es decir, tenemos que ser buenos, pero además nos viene muy bien parecerlo. Nos viene bien porque vamos a sensibilizar al turista y nos viene bien, y esto ya sería desde un punto de vista más egoísta, para nuestro marketing. Cuanta más diversidad de menús adaptados a más segmentos sea yo capaz de proponer, más segmentos de mercado voy a alcanzar, voy a conseguir una mayor rentabilidad y voy a tener una estacionalidad más reducida. Es decir, que todo esto no solo son buenismo, es decir, esto no solo es una cuestión ética, que también lo es, pero además puede tener consecuencias muy interesantes en el marketing de las empresas, y hay que decirlo todo, ¿no? Siguiente. Como sumario de esta compra de alimentos sostenibles, pues como vemos, ¿qué podemos hacer? Pues utilizar lo menos posible todo lo que es muy intensivo en energía, que sería pues los invernaderos con calefacción, los alimentos transportados por avión, luego veremos las cifras, el vacuno que ya hemos mencionado, algunas especies específicas de mariscos, el papel de aluminio, que es posiblemente uno de los materiales que más energía consume para ser producido y acabar luego también tirado en la basura. Comprar menos también otro tipo de cuestiones, de materias que son también muy intensivas en agua y energía, aunque no tanto como las que acabamos de citar, los peces de alta mar, peces de factoría, que también
consumen muchísima energía, alimentos estacionales cuando están fuera de su temporada, mucha energía que hemos tenido que gastar otra vez en conservarlos para tenerlos durante todo el año. Y finalmente el tratar de comprar lo que es menos dañino para el planeta, que serían las patatas, los cereales. Si vamos a consumir carne, más cerdo, más pollo, más alimentos locales, orgánicos y de comercio justo. Como decía, no podemos entrar en todos los detalles de cada tipo de alimentos, pero creo que nos vamos haciendo una idea bastante razonable de por dónde queremos ir. Siguiente. Vamos a entrar ahora en otro componente dentro de esta gestión. Ya hemos hablado de la compra. Vamos a ver qué podemos hacer en la fase de preparación. Siguiente. Y en la fase de preparación, lo primero es la planificación. El verdadero enemigo de la alimentación sostenible es la falta de planificación. Con lo cual, lo primero es planificar el menú, de manera que nosotros sepamos cuándo, cómo y qué vamos a cocinar, y esa planificación incluye algunas fases, algunos pasos que voy a comentar ahora, pero también incluye conocer a nuestro mercado. Cuanto yo sepa mejor y haya hecho mis estudios de inteligencia de mercado, quién es mi cliente y qué consume, me va a ir mucho mejor a la hora de ofrecerle cualquier tipo de alternativa y a la hora de planificar el menú. Alternativa me refiero a alternativas a lo que sería la comida, vamos a decir, convencional, ¿no? La que no es sostenible por principio. Siguiente. Dentro de esta planificación de menú sostenible, pues, ¿qué podemos hacer? Pues sobre todo ir reduciendo. Esto nada se puede hacer de golpe, no podemos cambiar las costumbres alimentarias ni nutricionales de golpe, ni de los turistas, ni de nuestros empleados, ni de nosotros mismos. Esto no se puede hacer de un día para otro, pero sí ir reduciendo gradualmente aquello menos sostenible, que ya sabemos lo que es, más o menos, e irlo cambiando por alternativas mucho más sostenibles, ¿no? Y tener en cuenta lo que estábamos comentando, las dietas más ricas en vegetales, en frutas, cereales integrales, equilibrar hasta reducir la comida de origen animal, alimentos frescos, aquellos alimentos que menos agua y energía consumen, y sobre todo tener siempre en la cabeza el desperdicio alimentario, al que entraremos ahora en un poquito más de detalle. Siguiente. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos hacer cosas como introducir semanas, meses temáticos de determinados alimentos, variar en todo lo posible el menú, adaptarse a las temporadas, buscar alimentos para ocasiones especiales, centrarnos en los alimentos basados en plantas, y sobre todo, para que todo esto tenga una variedad y un atractivo de cara a los clientes, pues desarrollar nuestras estrategias de sabor, todo lo que tiene que ver con las esencias, las hierbas y otras plantas aromáticas. Siguiente. Todo ello lo podemos hacer atractivo resaltando los platos en esta fase de presentación, presentando alternativas vegetarianas, preparando buffets donde aquello más sostenible está en el punto más atractivo, pues como hacen los supermercados, que nos ponen en el lugar más accesible aquello que más les interesa vendernos, pues nosotros también podemos hacer eso. Preparar una zona de los alimentos locales. Yo he visto en algunos hoteles esto, el rincón del alimento local, el rincón vegetariano, el rincón vegano, el rincón de la comida orgánica o ecológica. Todo esto nos va a servir también para orientar a los clientes. Aquel que quiera comer la comida, vamos a decir, convencional, ¿no? Pues puede consumirla y va a encontrarse su desayuno continental, si así lo quiere, pero el que quiera puede encontrarse un desayuno también basado en alimentos locales, y sobre todo jugar mucho, y esto además los vegetales nos dan mucho juego, con todo lo que tiene que ver con el color, con la textura, y con hacer platos mucho más coloridos y mucho más atractivos, ¿no? Siguiente.
Y todo esto en la fase de comunicación, que es una fase muy importante que también hemos desarrollado en Futuris, pues se utilizan mucho las etiquetas informativas. En algunos de los hoteles, cuando hemos estado trabajando, hay un display enorme a la entrada del comedor. ¿Por qué proponemos la alimentación sostenible? ¿Qué le pedimos al cliente? ¿Cómo le pedimos que se comporte para reducir el desperdicio alimentario? Utilizar estas técnicas de storytelling, organizar estos días, festivales, visitas a los productores, mercadillos de productos tradicionales. Hay una cantidad de cosas que ya están haciendo los hoteles y los resorts y los restaurantes de todo el mundo para promover esta alimentación sostenible, que sería inacabable, pero como decimos aquí también, siempre de forma positiva, no hablando en función negativa o catastrofista, ¿no? Como pasa a veces con el cambio climático, sino siempre de forma positiva. Si comes este alimento local te va a ir mejor para la salud y además vas a apoyar al planeta. Si no me obligas a traerte frutas exóticas de la otra punta del mundo, también estás colaborando a mejorar a reducir los gases de efecto invernadero y a mejorar la adaptación al cambio climático. Pues son, como ven, pues una cantidad enorme de cosas que, como vemos, podemos hacer y no son tan complicadas. Siguiente. Cuando se han hecho este tipo de experimentos, también en el marco del programa Futuris, los resultados han sido espectaculares. Simplemente informando a la gente, como digo, ni asustando ni amenazando, simplemente informando de los beneficios, se ha incrementado el consumo de alimentos locales en un 350% y se han reducido los desperdicios comestibles, digamos, sin envases y embalajes, en un 15%. Y todo esto gracias a esa información, a esa señalización, a esas etiquetas de las que veníamos hablando. Siguiente. Todo esto, como decíamos, implica un proceso de comunicación. La comunicación es la que va a ayudarnos a hacer, aparte de los cambios que hagamos en cocina, nos va a ayudar a que el personal y los huéspedes comprendan lo que hacemos, porque puede ser que a veces los clientes piensen que si reducimos algo o eliminamos algo es que lo hacemos porque queremos ahorrar dinero a su costa. Por eso es tan importante comunicarnos con ellos para que sepan que no, que todo esto lo hacemos porque hay una estrategia planetaria y una estrategia corporativa de alimentación sostenible y, como decía, además esto nos da unas oportunidades de marketing totalmente positivas también para nuestros negocios. Siguiente. Y vamos a pasar ahora a la parte de residuos y consumo. Siguiente. El desperdicio es la parte fundamental. Dentro de una vez que pasamos de la fase de consumo y servicio, el desperdicio, esto será lo último que tocaremos en esta sesión, y las cifras aquí son escandalosas. Incluso yo mismo, cuando empecé a formarme como profesor para Futuris, me escandalizaba yo solo de algunas de estas cifras, porque conocía algunas, pero otras no. Es decir, se desperdicia 1/3 de la producción mundial de alimentos. Es decir, se dice pronto esto cuando hay un porcentaje de la población mundial que oscila en torno a un 10%, y yo creo que es generoso, que seguramente es más, de la población mundial que ha pasado hambre verdadera en 2021, ¿no? Y del agua que se utiliza, 1/4 se utiliza para producir alimentos que acaban en la basura también. Es decir, estamos hablando de gastar agua para producir alimentos que luego tiramos, pero lo mismo hacemos con el CO2. Es decir, donde un porcentaje entre el 6 y el 8 de las emisiones globales son debidas al desperdicio, que equivale a toda la industria turística del mundo. Al turismo se le demoniza con relativa frecuencia por su impacto en el cambio climático, pero resulta que las cuestiones alimentarias son infinitamente más poderosas, ¿no? Es decir, el desperdicio alimentario sería el tercer emisor mundial de gases de efecto invernadero, y solo esto debería hacernos parar un poco para decir, oye, a ver, ¿cómo lo estamos haciendo, ¿no? Siguiente. Siguiente. Para que nos hagamos una idea de la comida que se desperdicia, por si alguien no lo sabía, estamos hablando de que
la comida que compran hoteles y restaurantes, evidentemente, esto es un estándar global, así se ha calculado, habría luego que precisar. No es lo mismo un hotel corporativo que un hotel de congresos, que un hotel vacacional, no es lo mismo un buffet que cuando es comida a la carta o menú ejecutivo, es decir, esto luego habría que hacer microestudios hasta el infinito de todas las tipologías de restauración y de establecimientos, pero estamos hablando que en cualquier caso andamos entre un 20 y un 60%, es decir, estamos hablando de mucho. Siguiente. ¿Y qué hacemos para esto? Pues lo que estamos haciendo en el marco de Futuris, ¿no? Y en esta línea de formación y asesoría de la que veníamos hablando, pues lo primero es monitorizar y medir. Si no mido el desperdicio, pues no sé cómo lo voy a hacer. Si no sé cuánto estoy desperdiciando, ¿cómo voy a saber si he reducido el desperdicio? Con lo cual, lo primero que proponemos es medir. Es decir, esto a veces cuesta convencer a los establecimientos porque inmediatamente te vienen con, y es que no tengo gente, es que tenemos muy poco personal, es que yo no puedo poner una persona que se dedique a estas cosas, pero a veces la forma de convencerles es demostrándoles el dinero que ahorrarían si lo hicieran, que les da de sobra para pagar a las personas que se ocupen, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Primero, separar esos desperdicios, clasificarlos, pesarlos, medirlos, ver lo que se puede reutilizar, ver cuál es el tipo de comida que más se dejan los clientes en el plato, que a veces puede tener que ver con la forma de presentarla o con la forma de emplatarla o con la forma de pelarla y de cortarla. Hay una cantidad de casuística infinita en todo esto. Analizar estas mediciones para comprobar, oye, ¿dónde estamos fallando? ¿Se tira más carne, se tira más pescado, se tira más comida preparada, se tira más comida cocinada a la vista o in situ? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Para poder ajustar el menú, eso nos va a permitir también ajustar los buffets, ajustar las formas de preparación y emplatamiento. A lo mejor ponemos demasiada guarnición y los clientes la desperdician. A lo mejor ponemos demasiado pan que luego no se utiliza. Es decir, influyen también evidentemente los estilos de servicio, como podemos hacer una referencia. Si tenemos más cocina a la vista, obligamos más al cliente a pedir aquello que tiene previsto comerse y no solamente un buffet enorme donde se pone a cargar cosas en el plato para darse cuenta luego de que no tenía tanta hambre o que no le gustaba tanto. Y resulta que entonces todo eso lo tiramos, ¿no? La cocina a la vista y por encargo, y siempre con lo que el cliente nos pueda ordenar la noche anterior lo que quiere comer, siempre nos va a ayudar. Y vuelvo a lo de antes, la planificación es el primer aliado del desperdicio, contra el desperdicio alimentario. Perdón. Siguiente. Es que no sé qué he hecho aquí. Eso es. ¿Qué más se puede hacer aquí? Pues ajustar los procedimientos de compra, de la que hemos hablado antes, pues utilizar una gestión eficaz de stocks. Cualquiera de ustedes que sean administradores en el mundo o trabajen en el mundo de la hospitalidad se van a dar cuenta de manera inmediata. Procedimientos de compra just in time, esto tiene muchas formas de hacerlo, hay muchos modelos de procesos. Preparar todo lo que se pueda in-house, es decir, todo lo que podemos hacer nosotros mismos, pan, pasteles, bollería, platos especiales del día y sobre todo formar al personal. Uno de los mayores problemas que nos hemos encontrado a veces en los hoteles es que había a lo mejor, en algunos lugares, ¿no? Personal con una rotación muy alta, pues que no dominaba bien pues las técnicas del pelado de los vegetales o del corte de las carnes, por ejemplo, y se desperdiciaba mucho partiendo de ese propio proceso de preparación. Y sobre todo poder monitorizar con recordatorios visuales, poner reminders por todas partes a los empleados de todas las áreas de producción de alimentos y preparación, más bien, ¿no? Y servicio de todo lo que podemos hacer, utilizar sistemas computerizados que nos permitan medir bien los escandallos de las recetas, compartirlos, ajustarlos, es decir, las cantidades de cada uno de los componentes, y haciendo todo esto estamos hablando de ahorros que pueden llegar a un tercio simplemente en las primeras semanas que esto se aplica, y lo hemos podido comprobar in situ en algún hotel, ¿no? Siguiente.
Y podemos hacer muchas más cosas, utilizar recipientes más pequeños hacia el final del servicio de buffet para que el cliente vaya reduciendo la expectativa cuando ya ha pasado ese primer tirón o ese primer momento de mayor ansiedad, digamos, por comer, porque el cliente viene con hambre, introducir la comida por encargo previo, que ya comentaba antes, mejorar la comunicación entre la cocina y los chefs, que veamos bien lo que está saliendo y cómo está siendo recibido en la sala o en los comedores, ¿no? Y desde el punto de vista de los residuos en el plato, insisto, cuanta más cocina a la vista mejor, porque entonces el cliente siempre tiende a pedir básicamente lo que utiliza, en vez de utilizar porciones muy grandes, en plan lo que llaman los franceses gourmand, ¿no? La glotonería, excitar la cantidad, pues vamos a excitar la calidad, vamos a excitar lo gourmet, presentaciones más pequeñas, pero con porciones más pequeñas, con mucha más alta calidad, una comunicación más inteligente, como decíamos antes, por medio de display o de tablets, según el cliente que tengamos, bandejas más pequeñas y más atractivas. Hay una infinita cantidad de cosas que se pueden hacer. Siguiente. Y finalmente, y perdonad que hayamos ido tan deprisa, pero el tiempo era muy limitado para tanto que hay que contar, pero todo esto con un detalle infinito, lo tenéis en el Manual de Alimentación Sostenible, está en inglés y alemán, al que hacía referencia antes nuestras compañeras, y pronto estarán disponibles otra serie de elementos como la alimentación sostenible en el turismo, como un toolkit online, los elementos para la compra sostenible, los fact sheets desarrollados por la Organización Mundial del Turismo y por Futuris, que son, junto a la Secretaría de Estado de Turismo de España, los responsables de que estemos hoy aquí con esta formación. Como veis, es una gran cantidad de cosas, y ahora sí me gustaría callarme. Creo que no sé si hay alguna otra pantalla. Creo que no. Simplemente ya para... Eso sí, sabía que había una, pero es lo mismo. Como esto vais a tenerlo, que son ya más referencias, es decir, más material para que podáis seguir trabajando en todo esto. Y como digo, en el manual de Futuris vais a encontrar que es esto multiplicado por mucho, una cantidad de documentación infinita para que podáis trabajarla según el puesto de trabajo en el que estéis y el tipo de establecimiento. Entonces me callo para ver si hay alguna pregunta. Gracias, José María, por la presentación tan detallada a la par que amena. Muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas, por favor, poned las preguntas en el chat. Tenemos aún unos minutos, 7 minutos para responder algunas preguntas. José María, yo te quería preguntar, Sí. ¿qué es lo que crees que le preocupa más a los turistas sobre los alimentos? ¿Crees que les preocupa más temas de salud, de sostenibilidad, el origen de los alimentos, el precio? Todo, bueno, es una pregunta complicada, depende del tipo de turista. Sí es verdad que, por resumirlo mucho, después de la pandemia la preocupación por la salud ha subido escandalosamente, como estamos viendo en todo, ¿no? Por la salud, la bioseguridad, ¿no? Y el querer alimentarse mejor para protegerse frente a un entorno más hostil. La pandemia trajo eso, ¿no? Y una parte de eso se ha quedado. Pero en cambio el turista foodie, lo que llamamos el turista gastronómico puro, sobre todo lo que le interesa más suele ser el origen de los alimentos, es el que está siempre preguntando esto de dónde viene y quién lo produce. Y ese mismo foodie, a mí que trabajo con ellos ya hace años, cada día es más sostenible también. Y esto es bastante nuevo. O sea, el foodie de siempre ha preguntado de dónde vienen las cosas, pero que pregunte si además son sostenibles, esto es relativamente reciente. Poco antes de la pandemia se empezó a notar esta tendencia. Y claro, si estamos en turismo de bajo coste, lo que preocupa es el precio. O sea, ahora mismo, pues yo que no hay una sola respuesta, sino que depende del perfil de cliente que tengamos, todo le preocupa, estos 4 factores, pero varía, digamos, el porcentaje, ¿no? En el turismo senior, sobre todo, cada día preocupa más el aspecto de la salud, ¿no? Porque lógicamente la edad, pues, le hace a uno pensar en alimentarse de una manera más saludable, y esto se nota mucho en los estudios que hacemos. Muy bien, o sea que podríamos decir que hay una demanda, digamos, real, ¿no? Y visible para una mayor alimentación sostenible, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí, sí, no, seguro. Vamos, de hecho, además, es que no es que lo diga yo por
porque sea más listo que nadie. Esto sale de los estudios, ¿no? De los estudios que ha hecho, por ejemplo, Futuris y otros organismos como la Asociación Mundial de Turismo Gastronómico, incluso la Asociación Mundial de Enoturismo, tiene estudios de que cada vez más clientes también les preocupa la sostenibilidad en el mundo del vino. Ya llevamos unos años con eventos como el Green Wine Future, donde hasta el vino, que parecía que el vino es vino y ya está, pues no, pues también a los consumidores de enoturismo también les preocupa esto, y en los estudios de Futuris no hemos puesto todas las cifras porque sería infinito, esto duraría días enteros. Me acuerdo perfectamente de una cifra que era un 36% de los turistas estudiado, esto era países, 6% de esos turistas incluso decía que estaba dispuesto a pagar más por los alimentos sostenibles. Es decir, si le dábamos ese tipo de alimentación, entendía que tenía que ser más cara. Es decir, es el low cost al revés, ¿no? Con lo cual, pues a mí me parece interesantísimo, ¿no? Sí, no, me ha gustado mucho también que recalcases la importancia de informar, ¿no? a los turistas. Se pelee por el precio. Eso es claro, de ahí que una parte de Futurismo importante sea esta comunicación, ¿no? Una, digamos, formación encubierta. Te pongo una etiquetita, te digo que esto es local, te digo sus valores nutricionales, te digo por qué le va mejor a tu salud. Tampoco es que podamos, claro, el cliente está de vacaciones, no le puedes tampoco dar un Exacto, cursillo. tiene que seguir siendo vacaciones, ¿verdad? Pero exacto. hay muchas quiere, maneras de motivar claro. cambios de comportamiento, y yo creo que efectivamente a través de la comida tenemos una gran puerta de entrada, ¿no? Para ese cambio de mindset que nos hace tanta falta en general y también en turismo. Claro. Sí, José esto sí. María, ¿hay Esto, alguna digamos, pregunta en el el chat? turista tiene... Sí, eso estaba viendo, que de pronto hay alguna pregunta en el chat. Si quieres te leo una primera que es de Gerson Flores. Dice, ¿ayuda una cocina a la vista a la reducción de residuos en el plato? O más bien dice, ¿cómo una cocina a la vista ayuda a la reducción de residuos en el plato? Claro, pues esto sí tiene una explicación muy fácil. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy en el buffet del hotel, ¿no? Esto lo hemos experimentado en alguno de los hoteles, en las formaciones, ¿no? Claro, el cliente ve una bandeja gigantesca con 50 o 200 filetes de pescado, pues dice, venga, pues me echo 4 y ya está. Pero en cambio, cuando el cliente dice, no, usted se levanta y va allí, hay 2 o 3 cocineros, y esos cocineros le dice usted cuántos filetes quiere y yo se los hago. Entonces el cliente, cuando el momento en el que ya tiene que encargarlo y esperar, ya adapta de manera casi inmediata lo que va a pedir. Pues sí, pues voy a comer 3. Y en cambio, porque tiene que esperar y pedirlos, y entonces tiene un proceso de pensamiento, ya no es una compra por impulso, ya es algo que tiene que meditar, porque le van a preguntar cuántos me voy a comer, y no es decir, bueno, como hay muchos me voy a echar 6 y luego resulta que me sobran 3. Entonces, la cocina a la vista, igual que la cocina por encargo, ayuda muchísimo a que el cliente, a veces se puede equivocar, claro, y todos nos pasa que pedimos más de lo que luego nos vamos a comer alguna vez, pero te equivocas muchísimo menos que cuando tienes. Las grandes cantidades generan cierta ansiedad en el cliente a ponerse mucho en el plato. Y esto está comprobadísimo, ¿eh? Y había otra, ¿verdad? Sí, mira, tenemos otra de Juan Carlos Guzmán que dice, en el lugar donde vivo realizamos una encuesta al turista y está dispuesto a pagar más por su alimentación siempre que se demuestre que es preparada con productos locales. ¿Alguna sugerencia de cómo demostrarlo, más allá de pensar solamente en la trazabilidad? Sí, en esto sobre todo es lo que yo comentaba de la parte esta de festivales y visitas, ¿no? Pues no, hace unos años haciendo el plan de turismo gastronómico de La Palma que estuvimos haciendo, pues allí los hoteles habían observado esto, que al cliente le decían, oye, vamos a consumir productos locales, queso palmero, por decir algo, o vino palmero, y el cliente le hacían un día el día de la comida canaria. Todos los días había comida de todas clases, pero un día era la comida canaria, un día era la comida palmera específicamente, y además le decían, esto no solo le demuestro por las etiquetas que esto es palmero, sino que además tal día y a tal hora hacemos una visita a la quesería de queso de cabra, hacemos una visita a la bodega o le montamos aquí un mercadillo de productores locales artesanos, con lo cual, claro, esta es la parte emocional. En la trazabilidad es la parte racional, veo el sello
y me creo que esto es local y sostenible, pero si encima me llevan a verlo con el cabrero y con el quesero, entonces digo, uy, que ya me llevo todo el componente emocional de la visita y me convierto en un adicto al queso palmero para toda la vida. Entonces esa parte, digamos, juntar lo emocional con lo racional es un poquito esencial en todo este proceso y es lo que tratamos de hacer cuando estamos dando cursos como ahora, sino cuando hacemos consultoría con los establecimientos. Excelente, muchas gracias, José María. Pues hemos llegado a completar la hora de esta sesión, así que muchas gracias a todos. Gracias, Soange, Dagmar, gracias a Clara, por supuesto, a mis compañeras Roxana y Lorna y sin duda a todos los participantes. Esperamos poder continuar con este tipo de sesiones a lo largo del año que viene, así que os invito a manteneros informados sobre las actividades de One Planet y muchas gracias a todos. Que tengáis un buen día. Pues muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.